Muy buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Sebastián Arbeláez y en el día de hoy el tema del cual les quiero conversar un poco es la transformación de la educación del siglo XIX. Listo. Entonces, comencemos. Durante la colonia, la educación estuvo principalmente monopolizada por las instituciones eclesiásticas. Las órdenes religiosas, especialmente los jesuitas, hasta su expulsión en 1767 por orden de Carlos III, eran las personas que se encargaban de dominar la enseñanza. El acceso a la educación estaba profundamente marcado por lo que eran los criterios de casta, de sangre y por una clara separación que existía entre el mundo letrado y el mundo popular. Lo que tenemos aquí en esta imagen, por ejemplo, es el Colegio de San Bartolomé, un colegio jesuita y fue el primer colegio que existió en nuestra nación por orden de los españoles. Fue fundado en 1604 y se encuentra en Bogotá. Listo. Fue precisamente en este momento de exclusión donde comenzaron a sembrarse lo que serían las semillas del cambio, ya que desde finales del siglo XVIII, influidos por lo que es la idea de la ilustración y los movimientos revolucionarios de América a Europa, algunos reformadores comenzaron a imaginar un modelo educativo diferente, laico, racionalista, accesible y útil para formar ciudadanos libres y productivos. Uno de los primeros, de hecho, esfuerzos significativos en este sentido fue el Plan Educativo Francisco Moreno y Escandón de 1774. Influido por lo que serían las ideas del ilustrado portugués Luis Antonio Bernay, este plan intentó romper con la tradición escolástica y aproximarse a un modelo más empirista, más racional y más secular. El sistema escolar republicano. Sería con la Constitución de 1821 que se formalizó por primera vez la responsabilidad del Estado en la educación. En este documento, donde se define a la educación como un bien público, una política de Estado que debía abarcar las primeras letras hasta la universidad. La Constitución de Cúcuta no fue solo una declaración jurídica, sino también un acto fundacional de un nuevo imaginario educativo, y en el centro de este modelo estuvo el llamado método lancasteriano, impulsado por el cuáquero británico Joseph Lancaster. Esto que tenemos aquí es de hecho un catecismo político. Estos catecismos empiezan a aparecer para esta época después de las guerras de independencia y son una manera de brindarle al ciudadano un raciocinio, una idea de que ellos puedan aumentar su conocimiento, porque todas estas ideas de la ilustración nos dejan en claro que se necesitan ciudadanos cultos para poder lograr este avance como nación, especialmente en unas naciones como tan nuevas y tan frágiles. Listo. Entonces, como mencionaba anteriormente, la Constitución de Cúcuta no es como tal una declaración jurídica, sino que también está impulsado por un nuevo método de enseñanza llamado el método lancasteriano, impulsado por el cuáquero británico Joseph Lancaster, que es este de aquí. Él es inglés y había desarrollado un sistema que le permitía enseñar a cientos e incluso a miles de niños teniendo un solo maestro. ¿Cómo funcionaba este sistema? El método se basaba en la enseñanza mutua o monitorial. Un maestro instruía previamente a un grupo de alumnos más avanzados llamados monitores y estos a su vez enseñaban a sus compañeros. Así se multiplicaba el efecto pedagógico de un solo docente. Este modelo presentaba ventajas notables para una república en construcción. Era barato, era rápido, era eficaz y también permitía extender la escolarización a los sectores sociales tradicionalmente excluidos, como las clases populares, las clases menos pudientes económicamente y los hijos de los campesinos. Algo que me gustaría destacar en este punto, Simón Bolívar durante su misión diplomática en Europa conoció de primera mano lo que fueron las escuelas lancasterianas y fue tal su entusiasmo que contrató al propio Lancaster para venir a América, y aunque la experiencia de Lancaster existió, él estuvo un tiempo en Caracas y fue breve. Lo cierto es que esta visita no estuvo exenta de conflictos, en su mayoría con la jerarquía eclesiástica, y sin embargo, el legado de esta persona en el sistema neogranadino fue duradero y profundo en lo que sería el proyecto educativo para la formación de la Gran Colombia. Listo.
Las reformas educativas del siglo XIX. La figura clave para la implementación del sistema fue Francisco de Paula Santander. Como vicepresidente de la Gran Colombia y luego presidente de la Nueva Granada, Santander se convirtió en el primer organizador de la educación, de la educación pública. El 26 de enero de 1822, Santander firmó el decreto que establecía escuelas normales en Bogotá, en Caracas y en Quito bajo el método lancasteriano. Allá se terminarían formando los futuros maestros que luego replicarían el sistema en todo el territorio nacional. Este modelo, llamado entre comillas cascada, buscaba lo que era una rápida expansión de la alfabetización y la educación básica. Esos colegios luego serían conocidos como colegios santanderinos y se orientaban a ofrecer una instrucción accesible, moral, práctica y uniforme. En palabras de un autor que estoy usando para esta exposición, que es Javier Ocampo López, tenían como objetivo, abro comillas, estimular la educación oficial para las grandes masas neogranadinas. Listo. Bueno, no podemos entender la escuela lancastriana solamente como una técnica pedagógica, pues era ante todo una propuesta ideológica creada a base de la ilustración y de estos nuevos modelos que empezaban a surgir de carácter liberal. ¿Por qué? Buscaban formar ciudadanos racionales, autónomos, con los valores republicanos y de identidad nacional, algo muy importante para la época, y que estuvieran alejados de lo que era la superstición y el del dogmatismo colonial. Eran personas que buscaban establecerse como ciudadanos productivos para que pudieran colaborar en la formación de un Estado-nación. A pesar de que hubieron otras corrientes como el utilitarismo de Jeremy Bentham, el sensualismo pedagógico de Stud de Tracy, la influencia de Mutis y otros pensamientos, lo cierto es que el modelo Lancaster se estableció durante todo ese siglo como como el estándar para la educación colombiana. Todos estos doctrinas que mencioné anteriormente es lo que nuestro autor llama los andamios mentales de la educación republicana, es decir, unas nuevas maneras de lo que era concebir la escuela, el maestro, el saber y el papel de la construcción en una sociedad moderna. Yo como persona, como ciudadano, ¿cuál es mi deber frente a la sociedad? Mi deber es ser una persona culta, mi deber es una persona que pueda desempeñar operaciones básicas, lectura y escritura, porque eso es lo que se espera para que la nación se represente como un solo ideal. Lo bueno es que aunque el sistema lancasteriano se expandió rápidamente por lo que es la Nueva Granada, los resultados no fueron homogéneos, ya que en provincias como Venezuela y Quito su difusión fue más limitada y se enfrentó a lo que serían las resistencias eclesiásticas, resistencias políticas y resistencias sociales. En algunos casos, de hecho, como el del fraile Sebastián Mora en Capacho, se fundaron escuelas pioneras que luego cerraron al ser trasladado el mentor. Sin embargo, en ciudades como Tunja, Cali, Guayaquil y otras, se logró una red creciente de escuelas públicas. De hecho, para 1833, según los propios datos de Santander, Colombia contaba con 1050 escuelas y más de 26.000 estudiantes, en comparación con las apenas 378 escuelas y 10.000 estudiantes de 1830, lo que es un salto cuantitativo y cualitativo en la educación nacional gigante. Listo. Para concluir, quiero subrayar lo que son tres ideas fundamentales. La encuesta lancasteriana representó la génesis del sistema escolar republicano en Colombia, no solo por su implementación masiva, sino por la profunda transformación de las mentalidades que supuso de una educación eclesiástica y elitista a lo que sería una educación estatal masiva y con un propósito ciudadano. La educación gracias al modelo lancasteriano pasó de ser únicamente de las élites y de las personas más cultas, ya fuera dentro del clero o fuera de este, a pasar a un modelo masivo que le permitiera acceder a la educación a un mayor número de ciudadanos. Segundo, este modelo no puede entenderse sin lo que es el contexto político de la Ilustración, ya que la escuela no fue un instrumento neutro, sino una apuesta política para formar ciudadanos para la República. Y tercero, es que aunque el modelo lancasteriano pueda parecernos rudimentario, fue en su tiempo un poderoso mecanismo de democratización del saber. Fue, como lo llama el autor, una pedagogía funcional que marcó el inicio del largo camino hacia una educación pública, laica y universal en nuestra región. Y es que en tiempos actuales, donde la educación representa nuevas crisis y desafíos,
Recordar un pasado fundacional no es un mero ejercicio de nostalgia, es una oportunidad para repensar el papel del Estado, de los maestros, de la pedagogía y de la escuela en la construcción de sociedades más justas. Esta ha sido mi bibliografía, muchísimas gracias por su atención.